Hola, vamos a empezar hoy con el estudio de un tema nuevo, con el estudio de la dinámica. Hasta históricamente, lo primero que se estudió fue el movimiento en sí. Pues los movimientos eran uniformes, rectilíneos, circulares, si tenían aceleración, si no. Pero un paso más allá es estudiar el por qué se produce ese movimiento. A esa parte de la física, que empezó a avanzar mucho en el siglo XVII, se le conoce con el nombre de dinámica, ¿vale? La dinámica es en sí el estudio de la causa del movimiento. Uno de los científicos que más avanzó en este tipo de estudio fue Isaac Newton, en el siglo XVII. Os sonarán probablemente las leyes de Newton, las 3 leyes de Newton. Nosotros vamos a empezar conociendo la primera ley de Newton, ¿vale? ¿Qué dice la primera ley de Newton? La primera ley de Newton dice, se llama también principio de inercia, y dice, un cuerpo se mantiene en reposo o en movimiento rectilíneo y uniforme si la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él es cero. A priori esto puede sonar un poco a chino, pero vamos a ir viendo poco a poco. Lo primero, que yo tenga un cuerpo, vamos a suponer que tenemos pues esta cajita, ¿vale? Sobre una superficie, y estamos diciendo que vamos a estudiar las causas del movimiento. Bien, ¿por qué se mueve este cuerpo? Pues este cuerpo se mueve porque yo lo empujo. Bien, ¿cómo se llama en física empujar? Pues lo que yo realmente estoy haciendo es aplicar una fuerza sobre el cuerpo. Si yo aplico una fuerza sobre el cuerpo, veis que el cuerpo se mueve. Es decir, cuando decimos que vamos a estudiar las causas del movimiento, lo que vamos a estudiar son las fuerzas que se aplican sobre los cuerpos, que ahora veremos que son bastantes. Vamos a observar este cuerpo. ¿Qué fuerzas creéis que están aplicándose sobre este cuerpo? Así, sin que se mueva. ¿Vale? A lo mejor alguno ha pensado en la fuerza de la gravedad. Este cuerpo tiene una masa que es atraída por la gravedad, es decir, hay una fuerza que está actuando hacia abajo en este cuerpo, ¿vale? Si yo dejo el cuerpo va hacia abajo, se produce un movimiento. ¿Por qué? Porque la fuerza de la gravedad está actuando hacia abajo. ¿Hay más fuerza? Vamos a representarlo. ¿Cómo representaríamos este cuerpo? Pues pondríamos la superficie y dibujaríamos el cuerpo. ¿Cómo se representan las fuerzas? Las fuerzas se representan siempre por vectores. Sabéis que un vector es una línea que tiene una dirección, es decir, puede tener esta dirección o una dirección oblicua y tiene un sentido, es decir, puede ir hacia allí, hacia aquí, hacia arriba, hacia abajo, ¿vale? Entonces, las fuerzas se representan por vectores, que son líneas que nos indican una dirección y un sentido. Vale. En este cuerpo hemos dicho que actúa la fuerza de la gravedad. En física, para simplificar, no vamos a suponer que este cuerpo es así. En el fondo se supone que toda la masa está concentrada en el centro. Por eso todas las fuerzas se pintan a partir del centro del cuerpo. Es una simplificación que nos ayuda mucho, sobre todo en estos niveles, a que los cálculos sean mucho más sencillos. Pues bien, si nosotros hemos dicho que actúa la gravedad, pues, y además la gravedad sabemos que lo que produce es un peso en el cuerpo, a esta fuerza, a la fuerza del peso, se la representa así, con una línea desde el centro del cuerpo y una fuerza hacia abajo. Esa sería la fuerza peso. ¿Habría alguna fuerza más aquí? En principio todo el mundo suele decir, no, ya está, pero no, existe una fuerza que es la fuerza de reacción de la superficie. Es decir, hay una fuerza también hacia arriba. Esta fuerza suele ser complicada de entender, pero si nosotros cogemos el cuerpo y lo mantenemos con el brazo estirado bastante rato, seguramente os dais cuenta de que realmente vuestra mano está ejerciendo una fuerza hacia arriba que mantiene el cuerpo en reposo. Si no existiera la mano, el cuerpo caería. Pero sobre este cuerpo realmente están actuando dos fuerzas.
una, la fuerza peso, y otra, la fuerza que mi mano hace sobre él para mantenerlo en reposo. Esa fuerza se le llama normal y se pinta, como estamos viendo, desde el centro del cuerpo y hacia arriba, y es la reacción de la superficie. En este caso, si pongo la mano, pues sería la reacción de mi mano sobre el cuerpo. Si pongo el libro como antes, pues simplemente el cuerpo en la superficie donde esté apoyada. Para que exista normal tiene que estar apoyado en la superficie, si no, no existe. Vale, vamos a analizar ahora, una vez que hemos visto esto, vamos a volver a leer el principio. Dice, un cuerpo se mantiene en reposo. Vamos a ver, este cuerpo, por ejemplo, en reposo. O en movimiento, ahora veremos eso. Rectilíneo uniforme. Si la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él es 0. Bien, ya hemos visto que este cuerpo está actuando sobre él el peso y la normal. La normal tiene la particularidad de que la reacción que produce la superficie siempre es igual al peso. Es decir, si este cuerpo pesa mucho, yo tengo que hacer mucha fuerza para mantenerlo en reposo. Si el cuerpo pesa poco, pues la reacción de la superficie es más liviana. Hay que ejercer menos fuerza para mantenerlo en reposo. Por eso siempre la normal es igual al peso del cuerpo que haya, o sea, la reacción de la superficie es como lo que soporta el peso, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Bien, entonces en este caso vemos que si yo sumara la normal más el peso, la resultante de la normal más el peso, como son vectores que tienen el mismo módulo, igual dirección y diferente sentido, sería 0. Y en este caso, como la resultante de la fuerza es 0, efectivamente el cuerpo está en reposo. ¿Vale? Bien. Vamos a ver ahora un poquito qué pasa si el cuerpo estuviera en movimiento. En vez de tener un cuerpo en reposo como tenemos aquí, vamos a suponer que tenemos un ciclista. Venga, tenemos un ciclista, ya veis que pintar no es lo mío, pero bueno. Bueno, un chico en un monopatín. Da igual, ¿vale? El chico está en movimiento. Ojo, tiene una velocidad, pero no estoy diciendo que haya una fuerza aplicándose sobre él. Él ha cogido impulso, ha cogido carrerilla y ya va con una velocidad. Si tuviera que pintar una fuerza, significaría que alguien le está empujando, pero no, el chico va solo. Bien, y ahora, dice, un cuerpo se mantiene en reposo o en movimiento rectilíneo, que es el caso de este chico del monopatín, si la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él es 0. Es decir, este chico efectivamente también tiene un peso, pero como también hay una superficie, en este caso la normal y la fuerza peso estarían perfectamente contrarrestadas. Entonces él seguiría manteniendo su velocidad. Vamos a suponer que no hay rozamiento, porque si hubiese rozamiento, el rozamiento iría frenando las ruedas, pero vamos a suponer que es una pista de hielo. Entonces, el ciclista seguiría moviéndose y manteniendo su velocidad. No hay ninguna fuerza que lo empuje hacia un lado o hacia otro, que lo acelere o que lo frene. Entonces mantendría eternamente una velocidad constante. ¿Qué es lo que ocurre cuando aquí más adelante hay, por ejemplo, una pared? Pues que, llegado a este punto, si sobre el patinete actúa una fuerza, porque el que haya una pared en el fondo también es una fuerza que evita que siga el movimiento, el patinete es verdad que se pararía. Pero ¿qué pasaría con el chico si sobre él no está actuando ninguna fuerza? Porque el murete le ha dado al patinete, pero no le ha dado a él. Pues que él tendería a seguir en movimiento. Es lo que se conoce como inercia. El chico por inercia saldría despedido del patinete hacia adelante, porque él llevaba un movimiento rectilíneo, uniforme, ninguna fuerza ha actuado sobre él, entonces su tendencia va a ser a seguir. ¿Vale? Eso es lo que se conoce como inercia, la tendencia de los cuerpos a mantener su reposo o su estado de movimiento. ¿Vale? Pues vamos a volver a leer por última vez el principio, a ver si ahora se queda ya bien claro. Dice, un cuerpo se mantiene en reposo
o en movimiento rectilíneo y uniforme. Uniforme significa que no es acelerado, sino que va con velocidad constante. Si la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él es 0. Si hubiese una fuerza que actuara sobre el cuerpo y no fuera 0, vamos a poner el caso que hemos visto antes. Si yo en vez de tener el cuerpo así, donde el peso del cuerpo es contrarrestado por la normal, si en vez de haber solo eso yo ejerzo aquí una fuerza, el cuerpo ya no se mantiene en reposo, que es su estado original, el cuerpo ya se mueve. Entonces, que en ese caso, si yo tengo un cuerpo, este sería el peso y esta sería la normal. Así, si estaría en reposo, se cumpliría el primer principio de la dinámica. Si yo ahora aplico una fuerza, ahora ya esta fuerza no está contrarrestada por nadie. Esta fuerza ya sí originaría un movimiento, pero eso se estudia en el segundo principio de la dinámica. Cosas que quiero que os queden claras, que las fuerzas se representan por vectores y que además estas representaciones tienen que estar en todos los ejercicios que hagamos de dinámica. A veces tendemos a poner la solución y no hacer el esquema, y es necesario en todos los ejercicios de dinámica que hagamos este tipo de dibujo. Luego resolveremos algunos y lo veremos. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.